Seguimos en la Iglesia en Casa, estamos en directo, ya veis, que con mi compi Richard, con mi compi Esther, y habiendo degustado esta reflexión acerca de esta temática. Hemos puesto la fanfarria para indicar que estamos en la última parte del programa, pero aún nos queda programa, y para despertarnos después de esa bonita alabanza también que hemos degustado. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por ayudarnos a hacer esta pequeña comunidad y esta mañana de sábado aquí, pero en otros sitios, el amanecer o el anochecer, de hacerla juntos, de seguir creciendo y aprendiendo y compartiendo, y por eso damos las gracias, como digo, a todos los que nos saludáis, intervenís, dais vuestra opinión en el chat, que lo tenéis disponible. Vamos a detenernos, vamos a respirar hondo y vamos a permitir mirar con otra mirada, como decía Esther, vamos a intentar contemplar más que mirar acerca de este tema que toca fibras muy profundas, porque ha puesto encima de la mesa algunas cuestiones y vamos a tener unos pocos minutitos, porque todavía en la capilla están haciendo cosas, pero Josué se va a acercar con nosotros, al propio predicador. Pues vamos a hablar un ratito sobre el sufrimiento humano, la protesta, el misterio de que a veces Dios calla, otras veces responde. El sermón ¿Y tú dónde estabas?, que recoge algunas de las palabras más crudas, pero también más honestas que se recogen en el texto bíblico. Grito desgarrado, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿No? Y también respuestas. Así que quiero escucharos, Esther, Richard. ¿Qué os ha suscitado, qué os ha provocado esta reflexión del pastor? Lo de la falacia de la generalización apresurada, lo de la inducción apresurada, es una idea interesantísima. Y si lo unimos a lo del sesgo de confirmación, explica buena parte de lo torpes que somos en el siglo XXI. Es algo impresionante. Y es verdad que existe esa tendencia, ¿no?, a hacer de que lo que me pasa a mí es la ley universal, lo que me gusta a mí es ley universal también, y lo que yo creo es efectivamente lo que tiene más razón. Y me parece muy interesante que empiece así, porque ya es un golpe de realidad, ¿no? Y ya es una manera de darnos en la línea de flotación para tener cuidado con esto de los estereotipos y con esto de impedirnos el análisis objetivo. Y a partir de ahí me parece muy interesante que lo lleve por la línea espiritual, porque es verdad, a lo mejor lo que me pasa a mí, o lo que me da la sensación de que me pasa a mí, muchas veces lo que creo que es cómo funciona Dios. Y tengo que tener mucho cuidado con esto, porque fíjate que esta mañana estamos hablando de cosmovisión, estamos hablando de vista, estamos hablando de cómo ver correctamente, y muchas ocasiones somos nosotros los que nos causamos miopía espiritual y los que nos causamos problemas de vista espiritual con estas visiones tan cortas. Así que me parece muy interesante que nos invite a abrir el foco y a visualizar correctamente la realidad, que es mucho más amplia que mi yo, mi ombligo y mi realidad. ¿Y a ti, Richard? Visiones parciales. Yo creo que ese es nuestro gran error. Y además, más aún cuando Dios ya nos dio la solución. Jesús vino para mostrarnos a Dios, para que veamos cómo es Él. Si mi visión no se corresponde con lo que Jesús revela de Dios, es que mi visión parcial le falta ampliar la mira, abrir el zoom. Lo que pasa que es muy sencillo decirlo, muy difícil llevarlo a cabo, porque cuando estás en situaciones sumamente complejas, como por ejemplo esta que nos comentaba el pastor de Job, cuando el enemigo te está atacando, cuando por ahí vi un comentario de Paquita que me parece muy acertado, es durísimo cuando se muere un hijo. Claro. A él se le murieron todos sus 10 hijos de golpe. O sea, cuando algo te destroza de esa manera, económicamente te has quedado arruinado,
Es tan difícil tener la cabeza fría y decir, bueno, pues vale, no pasa. Pero a eso somos llamados a no desconfiar de ese Dios que Jesús nos ha revelado. Job no tenía todavía la revelación, pero nosotros sí que la tenemos, y muchas veces nos pasa exactamente lo mismo que a Job, que ante situaciones en las cuales nos tiembla nuestro universo, pues no vemos a Dios, pero el llamado es a tener la mente fría, la cabeza fría y decir, si no estoy viendo a Dios es porque no estoy enfocando bien, porque Jesús revela a Dios, y si mi visión no concuerda es que mi visión no está siendo la acertada. Mirad que el tema de Job y el libro de Job lo hablamos de él y sale periódicamente y dedicamos trimestres enteros a estar con este tema, pero yo quiero inevitablemente volvemos al punto cero de partida, y es ¿puede convivir la fe con la protesta? ¿Puede convivir la fe con la protesta? De todas maneras, claro. Vamos antes de Además, hacer esto... Espera, antes de que pases de ahí, además es que es sano. O sea... Debe ir. Sí, es que Jesús nos quiere auténticos. Si a mí me duele algo, ¿qué es lo que quiere Dios? Que en medio del dolor y del sufrimiento yo le diga, gracias te doy, Señor, por este día tan maravilloso, porque estoy muy bien y muy feliz, o que le diga, mira papá, me siento mal, me ha ocurrido esto, estoy triste. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿La sinceridad? ¿O que le exprese que estoy mal, pero que sigue sigue mi papá, que sigo diciéndole, me encuentro mal y en ti reposo mi malestar? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Sí, es que cómo responder, ¿no? Y cómo afrontar bíblicamente cuando alguien nos plantea el mismo grito que hizo Job, ¿no? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué se aleja Dios de mí? Esa es la pregunta que siempre cuando pasa una tragedia es recurrente ver dónde está Dios, dónde estás tú en medio de esta tragedia personal, comunitaria, sabemos, y tenemos que estar también preparados para poder dar una respuesta. Pero a lo mejor la cuestión tiene que ver con el enfoque. Ajá. ¿No? Y estamos hablando de foco toda la mañana y de cómo abrir las pupilas para ver correctamente, ¿no? Unge tus ojos con colirio otra vez, ¿no? Para poder ver. Es que tenemos todo el derecho del mundo a quejarnos y tenemos todo el derecho del mundo a estar mal. Claro que sí, vivimos en un mundo que es un asco y vivimos en un mundo rodeados de pecado y está Satanás ahí fastidiándonos todo el tiempo, pero todo el tiempo, continuamente. Entonces, y estamos hartos ya de muchas cosas, lo estamos comentando mucho últimamente. Tenemos derecho a decir esto, pero a lo mejor lo que tenemos es que plantearnos cómo el lenguaje nos juega malas pasadas. ¿Qué es eso de que Dios no te responde? Dios responde siempre. Solo que, a lo mejor, querías escuchar otra cosa. Entonces te parece que no te ha respondido porque la respuesta es diferente. Dios guarda silencio. Ya es una respuesta. A lo mejor tú querías escuchar algo que no te va a decir. Entonces, bueno, en vez de decirte lo que ya sabes, guarda silencio hasta que te des cuenta de que te estabas equivocando. Por ejemplo, ¿no? Es decir, podemos ir mucho más allá y podemos madurar mucho esto. Y a lo mejor la idea es a lo mejor parafrasear un poco al pobre Job, ¿no? Que evidentemente había que verse en su situación, que ninguno hemos pasado una situación parecida. Parecidas sí, pero es sano, ¿no? Pero habría que decir, Dios mío, ¿por qué no estabas ahí? A lo mejor la pregunta sería, Dios mío, ¿por qué me parece que no estabas ahí? Porque es posible que él supiera que estaba, pero no entendía lo que estaba ocurriendo porque se le escapaba completamente. Como a nosotros se nos escapa el alcance verdadero del pecado, en toda su extensión. Como a veces se nos escapa cómo Satanás está trabajando en el background, aunque a veces no nos damos cuenta y resulta que vemos los resultados pero no sabemos qué está ocurriendo. ¿Por qué a veces nos da la sensación de qué? ¿Por qué? Efectivamente no me hago la pregunta, ¿qué es lo que falla en mí? No es lo que falla en Dios. Y fíjate que el pastor nos decía algo y termino con esto. ¿Podemos los seres finitos analizar la infinitud? Es una pregunta interesante. Hay mucha gente últimamente intentando explicar a Dios desde una perspectiva muy orgánica y eso está fuera de nuestro alcance, ¿eh? Completamente fuera de nuestro alcance. Y aquel que diga que me puede explicar la naturaleza de Dios, me temo que me está contando una mentira bastante gorda. Sí. Voy a una intervención y ahora os propongo una cosa. Sí, solo reforzando... Es algo que estaba diciendo Esther, porque a veces decimos, Dios siempre responde, y yo no estoy de acuerdo del todo con eso. Yo creo que Dios siempre actúa, pero no siempre obtenemos respuesta. Pero eso es responder, ¿no?
Sí, pero a veces nosotros oramos para tener una respuesta y enterarnos. Y, por ejemplo, a mí me viene a la mente Manoa. Siempre me viene a la mente Manoa. ¿Cuántas veces no oraría por su hijo, por Sansón, porque volviera a los caminos de Dios? Manoa murió. Sí. Y nunca le llegó la respuesta. Y seguramente con mucha pena por su hijo y por la situación familiar. Y a lo mejor Manoa, si hubiese tenido esta cosmovisión simplificada en la cual, pues como Dios no me responde, Dios no me está escuchando, Manoa murió, pero tendrá respuesta, ¿verdad? Porque Dios sigue actuando. Entonces, y siguió actuando con Sansón, y al final, el día que resucite, Manoa estará con su hijo. La respuesta está cumplida. A veces nosotros oramos a Dios, iba a la idea por lo que Esther decía, de que a veces oramos con una idea fija en nuestra cabeza. Nosotros oramos para que Dios me responda y me responda así, ¿vale? Y necesitamos orar y dejar que Dios actúe en su tiempo. Y a lo mejor yo no tengo la respuesta, pero cuando yo oro y tengo fe, tengo que estar seguro que Dios está trabajando. Y bueno, Sansón podía no haberse salvado, pero eso no significa ni que Dios no haya escuchado, ni que Dios no haya estado trabajando, porque al final Dios respeta nuestras libertades. Pero tengo que tener la absoluta seguridad de que Dios trabaja y que Dios desea que lo bueno que yo pido sea cumplido. No siempre obtenemos las respuestas y a veces morimos sin obtener la respuesta, pero eso no significa que Dios no actúe. Y eso es algo que tenemos que tener seguro y que lo podemos obtener, tal y como decía Josué Reta, el pastor, cuando yo tengo una confianza, una relación con Jesús. Porque cuando sé que yo hablo y Él me responde y que me cumple, cuando no tengo la respuesta, sé que Dios me ha escuchado. Sé que Dios está trabajando, pero a lo mejor no es el momento de que yo tenga esa respuesta. Es el momento de los tiempos de Dios que son distintos a los míos. Es que el libro de Job, que pasa en el consenso teológico, que hay cierto debate, pero todavía hay cierto consenso, pasa por ser el primer libro escrito bíblico, si veis en el orden de la Biblia aparece Génesis, pero el que está, el más antiguo, parece ser que es Job. Y es muy interesante ver cómo la primera temática para dejar por escrito tiene que ver con el sufrimiento, con las preguntas, con las quejas, pues con todo eso que tantos miles de años después sigue estando presente en nuestras vidas. Las quejas, las preguntas, el por qué, los para qué. Un libro que nos da respuestas suficientes, pero que también deja muchas preguntas pendientes, ¿no? El tema es si son suficientes para cada uno de nosotros y ver hasta dónde podemos tener ese tipo de respuestas y hacerlas personales. Yo quiero preguntarte, Esther, porque Job acusa a Dios incluso de enemigo, porque él pone por escrito, Moisés pone por escrito, su furia arde contra mí. Es decir, está enfadado, se puede decir, una forma elegante de decirlo, pero podríamos hacer la traducción como diciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esos momentos en los que sentimos que Dios no está con nosotros, que nos ha abandonado y encima parece que va contra nosotros? Estás muteada, Esther. Abre el botoncito. No. Ahora sí. Ahora sí. Era culpa mía. Ah, vale, porque yo tenía el micrófono abierto y me daba la sensación de que no me oíais. Los duendes. Ahí está. Pues decía yo, claro, otra vez volvemos al tema del enfoque. Yo no creo necesariamente que Job sea un libro de quejas o un libro dedicado al sufrimiento. Si nos quedamos con eso o nos da la sensación de que Job era un quejica, entonces creo que, claro, todavía tenemos que abrir bastante más el foco, ¿no? Lo hemos comentado más de una vez. El libro de Job lo que nos explica es la diferencia entre el bueno y el malo. ¿Y cuál es el motivo? Y es la razón por la que estamos metidos en este basurero. Que no es por culpa de Dios, es por culpa de su enemigo. Y el enemigo de las almas, es el enemigo de todo lo bueno. Entonces, claro, es una... ¿Sabes? A mí, al contrario, el libro de Job, aparte de enseñarme mucho sobre lo que tengo que aprender con respecto a la paciencia, a la perseverancia, al dejar las cosas en manos de Dios y al derecho que tengo humano a quejarme, es un libro en el que me resitúa con respecto a la relación que tiene Dios conmigo desde la perspectiva incluso de la ternura. A mí me parece humorístico ese Dios que le dice, pero a ver, hombre,
donde yo estaba creando el universo, ¿tú dónde estabas? Tú no te das cuenta de quién es el que manda aquí. Mientras yo estaba diseñando los planetas, ¿tú qué hacías? ¿Tú dónde estabas? Yo veo una extraordinaria ternura en ese Dios que responde así, ¿no? Aunque efectivamente, leído con poco cuidado, como nos decía el pastor Josué, puede dar la sensación de que Dios estaba preguntando de otra manera. Pero yo veo una extraordinaria ternura ahí, de decir, que te estoy entendiendo, hombre, que sé que estás en un momento horroroso, pero ¿tú dónde estabas? Déjame a mí, déjame trabajar. Es cuestión otra vez de enfoque, es cuestión de visión. Y probablemente nos falta una visión, lo hemos dicho más veces, ¿no?, más cariñosa de este tema. Una visión más cariñosa de nosotros mismos como criaturas en un mundo caído, pero también de ese Dios que está acercándose a nosotros con una extraordinaria ternura, pese a que es el creador del universo. Es el creador de todo, el que lo lleva todo, el que, como decía el texto de Job, ¿no?, está sosteniendo los planetas y sin embargo se acerca, te habla al oído y te pregunta, ¿y tú dónde estabas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Te fías de mí? Termino con eso. A veces parece que, también Job lo pensó en algún momento, parece que el criterio de Dios no es el mejor criterio. O a veces parece que lo que está haciendo Dios no es suficiente para solucionar mi problema. Y eso es un problema. ¿Y nos parece súper interesante que este primer libro que se escribió, que además fuera Moisés quien lo escribió en Madián, cuando había huido, cuando su mundo está desmontado, cuando él que se supone que es el libertador ha tenido que salir huyendo, no hay un plan B todavía, y que refleje por escrito este primer libro el hecho de alguien que sufre, que no entiende por qué sufre, que no entiende la misión, pero que descubre que Dios sigue cuidándolo y que Dios está detrás de todo. Exacto. Que al final es fe. Claro, me parece una maravilla, o sea, una no sé si llamarlo autoterapia, que Moisés se hace cuando no sé qué me está pasando, no sé por qué no he cumplido mi misión, no sé por qué todo ha salido mal, pero sé que Dios no me ha abandonado. Y a mí me parece precioso que esto fuese escrito así. Es un caso extremo el que se nos presenta, ¿no? Y claro, algunos dicen es tan extremo que es una fábula casi, ¿no? Muchos porque es inconcebible que entre en nuestros esquemas. Pero parece que hay heridas que empiezan a sanar, o que solo sanan cuando empezamos a levantar la mirada y contemplamos algo más grande. Por ejemplo, yo me lo llevo a mi caso personal. A mí en mi propia terapia, cuando yo estaba en terapia y mi psicóloga me decía, Jofran, está muy bien que veas tu ombligo, porque a veces uno se pone en, ay, es que me pasa esto, me pasa lo otro, y estoy así, asado, y viene de esto, de tal. Dice, pero por lo menos ella me invitaba a tratar de levantar mi mira, decir, tu ombligo está bien, pero está al lado de otros ombligos que también tienen sus propias historias y tal. Estaría bien que vieras que hay otros ombligos pegados al tuyo. Lo digo porque cuando Dios invita a Job a levantar la mirada, es muy curioso porque, y el pastor ha hecho referencia también en la reflexión, de oídas te conocía, pero y es curioso como la misma frase inspirada dice, primero hace referencia al oído, pero luego hace referencia a la vista. Es como si antes soy incapaz de verte, solo soy capaz de oírte, pero ahora además completo mis sentidos no solo con la audición, sino también con la vista, ¿no? Ver a Dios en la vida espiritual, ¿no? Y es lo que tú decías, Esther, que hemos hecho referencia a lo largo del programa, ¿no? Esa contemplación, contempla a Dios, porque contemplando empieza a cambiar algunas cosas. Empiezas a darte cuenta, a tomar conciencia de lo que está más allá de ti, y empiezan a pasar cosas. Y evidentemente, si das espacio a Dios, si empiezas a contemplar lo que Él es y lo que Él te puede ofrecer, van a empezar. Yo no sé, a unos le cambiarán en ese día, otros cambiarán dentro de un mes, otros tardarán más, pero empieza a moverse y a movilizarse cosas en la vida de cada uno. Me parece muy interesante esto que es un poco lo que la terapia que le hace Dios a Job, cuando Job está roto y está dolorido. Es que además, no sé si os ha pasado alguna vez en medio de una depresión, estás metido en tu habitación y todo el mundo se te cae encima. Y sales
y ves una noche estrellada, o sales de día y ves la claridad del día, o si hay un día de tormenta ves las nubes. Da igual lo que mires en el cielo, cuando levantas la vista, por lo menos a mí me pasa, mis pensamientos se van a Dios, me conectan con Dios, me llevan directamente a mi Creador. Entonces, yo creo que es como terapia, que Dios no lo pone ahí. Sal de tu casa, de tu rutina, de donde estás encerrado. Alza los ojos y búscame. Búscame porque soy tu salida. Ese enfoque que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Porque eso de ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Que alguien puede decir, mira qué chulo, mira cómo se pone Dios, ¿no? De decir, no te me subas a las barbas, ¿no? Podría alguien interpretar diciendo, vale, encima de todo lo que le está pasando al pobre Job, Dios se pone diciendo, a mí no me tosas, no te pongas subidito. Nada más lejos de la realidad, porque no busca humillar, sino lo que Dios está aquí es que desplace la mirada, sacarnos, y quiere sacar, entiendo, a Job de ese túnel del dolor y que levante un poquito más, ¿no? Diciendo, a ver lo que eres capaz de ver, que hay muchas cosas que te estoy preparando. Hoy seguimos, yo creo, necesitando ese movimiento interior, ¿no? No quedar atrapados en nuestra propia herida, que las tenemos, y hemos empezado el programa hablando de los maltratos. Hay gente que está rota dentro de la iglesia, hay gente que ha abandonado la iglesia por historias muy malas, de desencuentro, de maltrato, de abusos, y sigue estando la invitación a volver a Dios, a levantar esa mirada, ¿no? A levantar los ojos, a recordar que la historia es más grande que ese momento, y que la historia de cada uno, y que lo que está por venir es más grande que ese momento, ¿no? Y que en las manos de Dios se puede sostenerlo, ¿no? Y que hay un universo, ¿no?, en el cual lo sostiene Él, y que me faltan las palabras. Decía el pastor también que deberíamos analizar a Dios como Él se muestra, como Él se describe, que me parece una idea muy interesante, ¿no? En vez de con nuestra pequeña visión, con esa visión limitada. Y tenemos que recordar que en ese libro, que podría ser aparentemente un libro de quejas, que no lo es, hay un momento determinado en el que nuestro buen amigo Job dice una de las frases más bonitas que hay en la Biblia, ¿no? Aquella de, yo sé que mi Redentor vive. Claro, ¿cuántos de nosotros hemos afirmado alguna vez eso con convicción? Yo sé que mi Redentor vive. En la versión de la palabra dice, yo sé que mi vengador vive. Aquel que, comillas, se vengará por mí, ¿verdad?, de todo lo malo que me ha ocurrido. Yo sé que aquel que me va a redimir, que ya me ha redimido, vive y se levantará del polvo. Bueno, ya se ha levantado, ¿verdad?, y ha resucitado. En su momento, Job no lo sabía, porque todavía no había ocurrido cuándo iba a ser, pero nosotros ya lo sabemos. ¿Estamos en disposición de afirmar esto? Nosotros, que tenemos mucha más perspectiva y mucha más visión que Job, ¿podemos afirmar, yo sé que mi Redentor vive? Y dicho en medio del dolor, Esther, porque él lo dice en medio de su dolor. Y lo dice todavía en medio del dolor. Y de la enfermedad. A pesar de lo que le digan sus amigos, su mujer, de lo que él mismo siente, su confianza está en Dios. Yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi carne, en mis huesos se debe ver a Dios. O sea, estoy plenamente seguro. Es una afirmación absoluta de fe de alguien que, pues eso, alguien que ha dejado su confianza en el único que puede dejarla, en Dios. Tenemos que ir ya un poquito ya recogiendo, ya estamos en los últimos momentos. Me surgen varias preguntas que no sé si lanzarlas. Hay una cocina sí, que a mí que va en relación con esto que estamos hablando, que no quiero dejarlo pasarlo. Cuando Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Que parece que es un acto de chulería. Yo creo que hay una segunda intención por parte de Dios. Él es creador, yo soy criatura. Sí. ¿Los hijos que había perdido Job, de quién son? ¿Del creador o de la criatura? Del creador, ya, pero... En esa frase no solo le dice, yo soy mucho más que tú, soy superior. Para mí, Dios empatiza con Job. Le dice, entiendo tu dolor, porque yo también me les han arrebatado. Aunque para Dios la muerte no es nada. Pero lo que tú estás sufriendo, lo estoy sufriendo yo. Lo que tú disfrutabas con ellos,
lo volverás a disfrutar, pero de momento no lo disfruto. Entonces, es un empatizar con, vale, tú no dejas de ser criatura, es que yo les he formado a ellos también. Entonces, comparto tu dolor. Y a mí me parece algo bonito el sentir que Dios comparte también, que no solo llega por la mano cuando estás mal y te dice, venga, Juanfran, ánimo. Venga, ánimo. No. Yo estoy sano. Y todo. Claro. Ahí te queda. Sino que es que uno más de la familia, que empatiza contigo en la enfermedad, en el dolor, porque es tu creador y creador de tus hijos, de tus padres. De todo. No es un espectador ajeno, es parte de todos nosotros. Así que a mí cuando dice eso de ¿dónde estabas tú? Que yo soy el creador, empatiza mucho más de lo que aparentemente dice. No es un acto de, mira, tú eres una piltrafilla y yo aquí soy el jefe. No. Para mí lo que dice es, no se te olvide que yo también soy parte de la familia, que yo no solo paso por aquí, sino que soy su creador. Vale. El libro de Job es tremendo, porque es escandaloso de todo lo que allí pasa, ¿no? Pero yo creo que me deja más preguntas que respuestas, pero sí con una certeza, y es que Dios no se escandaliza de nuestras preguntas. Dios no se escandaliza. Fíjate que los que se escandalizan es los que tienen más cercanos a Job. Se escandaliza su mujer, se escandalizan sus amigos, no soportan esa situación. El que sostiene, el que está allí, el que no se aparta, el que parece que no está, pero sí está, es Dios. Dios no se escandaliza de tu situación, por muy fea que sea. A mí eso me habla de que Dios está en un permanente diálogo con nosotros, que quiere ese encuentro permanente con cada uno de nosotros, que a veces ese silencio que aparece, esos silencios que es verdad que nos ponen muy nerviosos, que no entendemos, que al final tenemos que poner en juego nuestra fe ahí en medio, no está diciéndonos Dios niega el dolor, sino que aprende a mirarlo de otra manera. Y si puede ser con mis ojos, mucho mejor. Últimas intervenciones, Esther, Richard, y ya nos tenemos que ir despidiendo. Me quedo con una frase que anotaba también mientras estaba hablando el pastor. Necesitamos ver de otra manera. Sí. Yo creo que hoy la cuestión nos llevaba a la vista, nos llevaba a ir al óptico con mayúsculas, aquel que nos diseñó, para preguntarle y para que nos oriente, aunque ya nos ha dado unas cuantas orientaciones al respecto, para poder ver de otra manera. Que podamos decir, ahora te veo. Que podamos decir efectivamente que hemos ungido nuestros ojos con el colirio del Espíritu Santo para que podamos ver, para que podamos visualizar correctamente, para que no nos perdamos nada, para que no andemos a oscuras. Y últimamente hablábamos mucho de la luz. Sigo con ese símil, ¿no? La pupila es ese pequeño dispositivo que nos permite poder ampliar. Cuando nos hace falta luz, la pupila se dilata. Cuando nos sobra luz, la pupila se encoge. Pues ojalá podamos tener esa vía de entrada de luz permanentemente conectada, suficientemente flexible, para no perdernos nada y para no permanecer en una ceguera espiritual. Que el Señor nos ayude a ver, a seguir viéndole a Él y a ver con claridad también con la luz que Él nos dé. Pues yo actualizo la pregunta que Dios le hizo a Job, la hago presente y la hago personal. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estás, Richard? ¿Estás en la queja? ¿Estás en el dolor? ¿Estás en el sufrimiento? ¿Estás en la amargura? ¿O estás en la seguridad de que pase lo que pase, Dios tiene la solución? Que pase lo que pase, Él está al mando. Que pase lo que pase, volverás a vivir en un mundo feliz. ¿Dónde estás? Porque eso es lo importante, porque en medio de la queja me puedo perder. En medio de la seguridad, de la confianza, de la fe, esa fe de la que hemos hablado esta mañana, la fe de Caleb, de Josué, esa certeza de que Dios está conmigo, pase lo que pase, estoy seguro. Y a lo mejor no estoy seguro en este mundo, pero es que esto solo es un tránsito. Mi ciudadanía está en los cielos y es a donde me lleva de vuelta Papa. Así que me quedo con esa pregunta. ¿Dónde estás? Y sé dónde quiero estar. Quiero estar en la seguridad y en la confianza, que es la que me da mi Dios. Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Mira, ¿qué me debería llevar hoy? Y a cada uno que lo actualice. Mira, quizás no tenga una explicación para cada dolor, pero sí tengo la esperanza de que Dios me va a encontrar en medio de ese dolor, que va a empeñarse en abrir y darme esa nueva mirada, y que me va a mostrar que sigue presente, que sigue actuando, que sigue sosteniéndome. Así que
más que respuestas, que también las buscamos, que las necesitamos, pero por encima de eso necesitamos una nueva perspectiva, más que teoría necesitamos presencia, más que certezas necesitamos confianza. Así que si después de este rato nos vamos con esta idea de que quizá no lo entienda todo, pero empiezo a mirar con algo más de profundidad, con un poquito más de fe, con más calma, entonces el programa de hoy, la reflexión, el sermón, yo creo que habrá cumplido su misión. Muchísimas gracias a todos los que habéis compartido con nosotros este rato. Esto es La Iglesia en Casa. Tenéis todos los contenidos en el canal. Suscribíos si os apetece estar al tanto de todo lo que hacemos. No tenemos publicidad, no va a molestar esos continuos anuncios que salen, porque no monetizamos, no vamos buscando eso. Lo que sí vamos buscando es que nos volvamos a encontrar el sábado que viene, aquí, en directo, en La Iglesia en Casa, para seguir creciendo y aprendiendo. Un abrazo y un beso. Feliz sábado. Feliz semana. Dios os bendiga. Feliz semana.